Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Legislando con Rostro de Mujer. La violencia de género generalmente toma giros inesperados. Las mujeres que sufren acoso, que sufren hostigamiento, que sufren violencia, también sienten miedo, ansiedad y depresión. La violencia puede terminar en casos muy trágicos. Las mujeres llegan a tener una depresión tan fuerte que muchas veces llegan a quitarse la vida. Esto es lo que se conoce como un suicidio feminicida. Y aunque es un fenómeno que la ONU ha reconocido, muy pocos países realmente lo han tipificado como un delito y castigan a quienes han llevado o han orillado a las mujeres a tomar una decisión tan fuerte. En este caso, este programa lo vamos a dedicar al tema de suicidio feminicida. Para poder empezar a platicar del tema, me voy a permitir presentarles primero a nuestra anfitriona de este programa, la diputada Sofía Berenice García Mosqueda, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado de Jalisco. Ella es contadora pública, está especializada en lo que es gestión pública y, bueno, es nuestra anfitriona en este programa Legislando con Rostro de Mujer. Muchas gracias por invitarnos a este espacio, diputada. No, al contrario, muchas gracias, Ale, y por supuesto a nuestras invitadas, a la doctora Patricia, a la doctora Araceli. Al contrario, gracias a quienes nos están viendo a través de las redes sociales, un tema, como bien lo comentas, que de repente no se tiene contemplado, y más cuando estamos hablando del suicidio de una mujer que ha sido llevado por una consecuencia de violencias que ha vivido a lo largo de su vida, que llegan a ver la única salida, el suicidarse. Entonces, hay hombres que lamentablemente hacen y logran que una mujer llegue a orillarse al suicidio, entonces por eso el suicidio feminicida. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando desde las redes. Gracias, diputada. Y bueno, vamos a darle también la bienvenida a nuestras invitadas. Tenemos a la doctora Marta Patricia Ortega Medellín. Ella es investigadora de la Universidad de Guadalajara y es integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos aquí en el estado de Jalisco. Fue parte del grupo de trabajo que se conformó ante la solicitud de la alerta de género en el gobierno del estado. Bienvenida, doctora Marta Patricia. Gracias por acompañarnos. Y de este lado nos acompaña la maestra Araceli Prieto Álvarez. Ella es la titular del órgano técnico de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias Sexológicas y en Gestión Social y Políticas Públicas. Bienvenida, Araceli, muchas gracias por acompañarnos. A ver, bueno, pues vamos a empezar a platicar por definir un poquito esto del suicidio feminicida. ¿Por qué es un tipo distinto a lo que es el feminicidio? Ya está tipificado el feminicidio, pero ¿por qué es un tipo distinto al suicidio y por qué distinto del feminicidio? No sé quién quiera empezar a platicarnos, en qué se diferencian. Sí, creo que, bueno, para atender como un poco a esta solicitud, lo diferenciaríamos justo en quién asume como finalmente una responsabilidad sobre lo que sucede. Entonces, en el caso de un feminicidio estamos hablando de que es una muerte violenta de una mujer causada por un hombre, que puede ser su pareja, su papá, su hermano, ¿no?, que tiene una relación de alguna manera con esa mujer o que es asesinada por esas razones de género, aunque la persona sea desconocida. Y en el caso del suicidio, la mujer es la que se causa la muerte, pero el contexto, que creo que tendríamos que empezar hablando como de eso, en ese contexto hay ese sujeto, ese hombre, esa pareja, ese familiar que propicia o que genera esas condiciones para que esa mujer tome finalmente esa decisión. Creo que sí es fundamental que primero entendamos el contexto en el que nos estamos desarrollando, pues una cultura patriarcal machista que subsume la voluntad de una mujer a la decisión en un momento dado de un hombre, ¿no? Entonces, bueno, probablemente no es como el hombre que dispara, que tiene un arma, que dispara, que aprieta el cuello, que hace algún tipo de agresión directa, pero sí es al que se le puede otorgar la responsabilidad de esa decisión que toma la mujer en un momento determinado. Ok. Sí, en el caso, por ejemplo, si hablamos de suicidio como tal, el concepto, digamos, solo, estaríamos considerando que es
una persona, una mujer o inclusive hasta un hombre que conforme a las condiciones de vida que está teniendo, la única opción que identifique es quitarse la vida. En el caso del suicidio feminicida, por supuesto, las condiciones del entorno, como ahorita lo comenta Patti, las condiciones del entorno la orillan justo a ubicarse en esta condición de una mujer específicamente que lo ubica como una opción exclusivamente. Una mujer que ha vivido depresión, que ha vivido injusticia, que inclusive hay un antecedente jurídico, legal, en donde hay demandas de por medio, en donde hay condiciones inclusive hasta legales que la llevan o se llevan a diagnosticar el caso como suicidio feminicida y por eso incorporarse, tipificarlo este concepto como un delito en el Código Penal. Okay. ¿Hay casos en Jalisco? ¿Conocemos de algún caso en Jalisco de suicidio feminicida? Sí hay, bueno, se tiene un caso documentado, digo, no quiero como, vamos poniendo un nombre X, no queremos, o sea, tampoco ahondar y revictimizar todavía más, pero sí, lamentablemente, por ejemplo, en Jalisco, cada 16 horas se vive un suicidio. Estamos hablando que para poder decir de un suicidio feminicida, como bien me antecedieron, se tienen que dar esas dos causales, que sea, por supuesto, el suicidio porque uno mismo se lo provoca, pero el feminicida, el porque viene por una causa de su pareja, padre, hermano, presión de algún conocido. Hay un caso de una mujer en la cual su expareja era ex policía, y lo que hacía era amenazarla, golpearla, vivió más de 1 año y medio de violencia doméstica, cuando ella la única salida que vio para poderse salir de ese círculo, porque llegan a las amenazas de decirle, no tiene caso ni que vayas a las autoridades, yo los conozco a todos y no te van a hacer caso. Es más, tu familia no te va a creer si yo te trato muy bien delante de todos. Entonces, ellas se ven acorraladas en un punto después de tantas amenazas, tantos golpes, tanta humillación, desoladas de que les hacen creer realmente que su círculo no les va a creer a ellas, que su única opción para terminar esa lamentable violencia que viven es suicidarse. Entonces es ahí cuando creas este antecedente y lo que queremos es, por supuesto, que en Jalisco se tipifique y llegue a ser una condena en la cual tenga una pena, ¿no? Y estamos hablando de equipararla al tema de feminicidio de hasta casi 70 años de prisión. Sí, y diríamos que tal vez, o sea, para quienes están escuchando como esta plática, pudiera resultar a lo mejor no familiar en el caso que describe la diputada, pero sí familiar aquellas situaciones en las que las mujeres empiezan a considerar que este hombre tiene razón cuando dice tú estás dañando a los niños, ¿no? Tú no eres capaz de hacer nada, tú eres la que genera todo este ambiente de inconformidad, de dolor en la familia, o tú eres la que podrías perjudicar a tu mamá si ella se entera que tal y tal. O sea, entonces eso yo creo que todas lo hemos visto, ¿no? O sea, a lo mejor no podemos hablar como tal de suicidio feminicida justo porque al no estar tipificado no se identifica como tal y no se unen estas causales de las que habla la diputada, pero sí hemos visto mujeres que se deprimen o que están deprimidas por lo que él, la pareja, el jefe, el papá les dice, ¿no? Y entonces eso empieza a vislumbrar como una posibilidad de que entonces lo mejor es salir de la escena, ¿no? O sea, morir, quitarse, para que entonces los niños puedan estar bien, para que entonces en realidad ellos, mira, él es un buen papá, ¿no? Y él está atendiéndolo, tú eres la que estás generando todo este malestar, entonces tal vez tú eres la que tendrías que irte, y a veces hay una sugerencia explícita por parte de los hombres, ¿no? O sea, a veces hay una condición en la que este intento de dañar, pues sí llega al grado de, pues más nos convendría, ¿no? Que te aventaras de un puente, más convendría que rodaras abajo del tren. O sea, hay sugerencias explícitas. Digo, conocemos casos de chicas a las que las parejas les han
insinuado esto y en algunos casos en los que les han dicho directamente cuál podría ser la alternativa, ¿no? O facilitar incluso los recursos, ¿no? Tener la soga, tener el arma en la casa y decir, bueno, pues mira, para cuando necesites, ¿verdad? Entonces, esto es de lo que se está hablando, ¿no? Cuando hay estas condiciones. Y creo que eso sí lo hemos notado. Probablemente también, digo, más adelante podemos hablar de cómo llega una mujer a creer que si vale o no vale su vida es una decisión de otra persona, o sea que es otro problema, ¿no? Pero sí tenemos esta circunstancia, estos casos, y probablemente entre las mujeres que han sido registradas como suicidios, tengamos estos casos en los que pues sí hay como un contexto que va como empujando, ¿no? Hacia esta decisión. En este sentido, ¿hay alguna estadística o se sabe si hay alguna cifra donde precisamente los casos de mujeres que se han suicidado, hay algún registro de si están asociadas con violencia o algo? Fíjate, yo quisiera, que tiene que ver con esta pregunta, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Jalisco, lo que corresponde a la violencia psicológica, violencia emocional, que son violencias ya tipificadas, pues, existen el mayor número de casos de violencia registrados en el estado de Jalisco. El mayor número de casos es por violencia psicológica y emocional, que a lo mejor no hay rutas, caminos para confirmar que efectivamente haya una violencia ejercida en estas dos categorías, pero sí hay una repercusión en un sentido de condición emocional y psicológica por la que la mujer esté enfrentando. Entonces, esto es sí un referente importante, que el mayor número de casos de violencia en Jalisco es sobre violencia psicológica y emocional. Y por supuesto se asocia con todo esto que ahorita venimos comentando, ¿no? Claro. Bueno, finalmente no hay ahorita todavía, no está tipificado el delito como tal, no sabemos exactamente cuántos de estos suicidios se han dado por violencia, pero supongo que ya las autoridades deben de estar encaminándose a trabajar en este sentido para empezar a detectar o para ver cómo se puede asociar el suicidio a la violencia. ¿Cuál sería el camino para que la autoridad pueda distinguir cuál es un suicidio que no tiene que ver y cuál sí? Yo creo que, bueno, como bien lo venimos platicando, desde un principio, aquí lo que queremos es como dejar en claro qué es el suicidio feminicida. El tipificarlo, pues es dejarlo, por supuesto, ya en el Código Penal. Una servidora presentó la iniciativa para que, como bien lo dices, cómo va a ser entonces lo que viene siendo nuestras autoridades para poder hacer justicia y saber. Se tiene, por supuesto, los indicios de cuando es un suicidio, cuáles son los indicios y ya se tienen marcados, pero cuando estamos hablando de que se ayudó de alguna u otra manera, y hasta como lo comenta Pati, hasta induciéndolo psicológicamente de que lo mejor es que te suicides, ahí es cuando entran otras agravantes y ya estamos hablando del tema hasta las mismas amistades, familiares, puede ser la misma mamá, el papá, de ver la violencia que vivía y cómo la inducían para poder haber llegado a terminar con su vida. Entonces, estamos incluyendo, por supuesto, también dentro de esta iniciativa estas agravantes para que también las autoridades tengan otros indicios. Pueden ser, obviamente, de testigo, puede ser también el hecho de mensajes, ahorita con la tecnología tan avanzada, a veces tienen hasta cámaras, videograbaciones de cómo vivía esa violencia y cómo vivía maltratada, como lo comenta Araceli también, a veces ya hasta hay antecedentes de denuncias de violencia. Entonces, todo esto se lleva a un conjunto para poder decir, no es nada más que ella se suicidó por cualquier otro tipo de depresión que puedan existir, que ya se tiene, eso sí se tiene tipificado en el Código Penal, sino que fue ayudada
para poder llegar a suicidarse, que fue de una manera violentada psicológicamente, físicamente, para poder llegar a terminar con el feminicidio. Estamos proponiendo que en el artículo 224 sea bis el poner el suicidio feminicida en el Código Penal del Estado, en el cual se consideren también estas agravantes. Y un elemento sumamente importante que creo que se menciona ahorita es justo cómo hacer el cruce, ¿no?, de información para poder tener una estadística que sea mucho más confiable. Es decir, Centro de Justicia, por ejemplo, las mujeres, si te puede reportar con este expediente único que tendría que estar ya funcionando en el estado de Jalisco, a ver quién vino, ¿no?, qué es lo que está reportando, institutos de las mujeres, DIF, o sea, todas estas, la propia Secretaría de Salud, o sea, todas estas dependencias estar, pues justo, informando y cruzando esas estadísticas para entonces poder decir, bueno, este caso que termina de esta manera también tenía esta ruta y entonces se puede, o sea, como tener como una evidencia mucho más contundente, ¿no? Y los antecedentes, ¿no? Con sobre esos todo antecedentes de cada una. Así es. Y como bien lo dices, lo que se propone también es cuando tienes en un conjunto una base de datos única, ¿no?, en la cual estás haciendo una ficha, de hecho lo propusimos también para que se incluyera en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres, que tenga esa facultad de atribución de realizar este sistema de información, que es una ficha única de cada una de las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Y como bien lo comenta Pati, si no se tiene esta ficha en la cual tú dices, con anterioridad sufrió estas lesiones, se le dio el tratamiento psicológico, pero vino por estas y estas causales, eso es lo que nos ayudaría también para que se pueda hacer justicia y poder llegar a determinar este cruce de información y decir si fue un suicidio inducido. Además, dentro de los acuerdos internacionales que están estipulados en defensa de los derechos de las mujeres, también consideran importante que este concepto esté incluido en todas las políticas de Estado. Y en ese sentido, por eso también la importancia de incluir esta tipificación, para que además sea sancionado dentro de las acciones que deben de implementarse como parte de la alerta de género en el estado de Jalisco. Bueno, pues parece que sí, todavía falta mucho por hacer de parte de las autoridades para poder ir caminando a que precisamente, porque además pues hay mujeres que no denuncian y cosas de estas, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahorita un pequeño corte, vamos a regresar en el siguiente bloque y vamos a platicar ahora sí de qué es lo que tendrían que estar haciendo las autoridades para poder encauzar y para poder tipificar con más claridad este tipo de delitos. Regresamos en un momento.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a su programa Legislando con Rostro de Mujer. Uno de los grandes avances de la administración anterior, sin duda, fue el de incluir la perspectiva de género y establecer protocolos de investigación y de actuación para las muertes de mujeres, de tal manera que todas las muertes violentas de mujeres fueran investigadas de inicio desde la perspectiva de género. Sin embargo, esto no ha sido suficiente y sigue habiendo muchos casos de muertes de mujeres por casos de violencia. Uno de los casos más recientes es el de Vanessa, la chica que fue asesinada por su pareja en las puertas de Casa Jalisco. Este caso, pues sin duda, abre un debate importante en este tema y bueno, pues ahora me gustaría que nos platiquen un poquito qué es precisamente lo que las autoridades tendrían que estar haciendo. El caso de Vanessa, pues fue impresionante, ¿no? Enfrente de Casa Jalisco, policías de por medio, llegó a pedir ayuda y finalmente se ve su pareja la mata. ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades? ¿Qué pasa? ¿No hay protocolos en este sentido? ¿Qué es lo que sucede? Yo pensaría que, como pensando además también en el público que puede estar teniendo acceso al programa, ¿no? O sea, cuando hablamos de perspectiva de género, tenemos que tener claro que, o sea, es como un elemento, una categoría que nos permite observar cualquier fenómeno de la vida cotidiana desde el punto de vista de cómo lo vivimos las mujeres. En el entendido, otra vez, de que estamos hablando de una cultura patriarcal machista que respiramos, que vivimos de manera cotidiana, que todo mundo vamos adquiriendo desde que nacemos, ¿no? Y que entonces regularmente se va a tender a invisibilizar lo que las mujeres opinan. Es decir, en una cultura patriarcal machista el centro es el hombre y lo más importante es lo que hace el hombre. Entonces esto otro queda como desdibujado, es invisibilizado o es menos importante. Cuando hablamos de introducir perspectiva de género a la política pública, a las leyes, a los protocolos, es justo observar desde dónde están viviendo las mujeres estos fenómenos. Y para eso resulta indispensable hacer una mirada del contexto, no solamente de la circunstancia en la que se encuentran las dos personas o la mujer que estamos analizando, sino del contexto en el que se encuentra. A nosotras nos llamaba la atención en un caso que se presentaba cuando estábamos en el trabajo de lo de la alerta, de un hombre que había estado casado 3 veces y las 3 veces las esposas se habían suicidado. Si nosotras revisamos solamente el caso de la chica que se suicida, pues entonces no entendemos, ¿no? Y decimos, se suicidó. Qué mal, pero se suicidó, ¿no? No era la ruta, pero bueno, pues estaba, y de seguro estaba deprimida, y de seguro tenía muchos problemas, y de seguro nadie le ayudó, pero ya ni modo, ¿no? Bye. Pero ¿qué pasa cuando haces la mirada del contexto? O sea, abres el lente y entonces observas que este mismo sujeto había estado casado en 3 diferentes ocasiones y las 3 esposas se habían suicidado. Entonces eso ya te da una perspectiva diferente. O sea, tienes que abrir, tienes que mirar, todo el tiempo tienes que mirar ese contexto. Por eso el protocolo, el delito del feminicidio indica que tiene que observarse el contexto. Por eso es que hay una unidad de análisis de contexto, porque entonces esta muerte en particular, que es una víctima precisa, individual, particularizada,
está dentro de un contexto más amplio. Por eso es tan importante la labor de la autoridad cuando tiene posibilidad de cruzar información. A ver, esta chica que llegó a la puerta de Casa Jalisco, ¿quién iba a pensar que su marido la venía siguiendo y que entonces la iba a matar ahí mismo? O sea, los mismos policías pueden decir, ¿cómo podríamos haber sabido? Sí, pero lo que pasa es que ella había llegado antes a Centro de Justicia, había solicitado una orden de protección, ella había acudido antes a otras instancias para decir como que esto no está bien, como que hay algo que está pasando aquí, ¿no? Y esa información nunca se cruzó, nunca nos permitió tener un panorama más amplio de lo que estaba pasando. Probablemente, no sé en este caso, pero probablemente si hubiera tenido información de otras mujeres en donde tú resaltas el nombre del agresor, a lo mejor hubiéramos tenido a este mismo agresor agrediendo a otras mujeres previamente, antes de que pudiera incluso establecer una relación con Vanessa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de información es la que estamos pidiendo que se cruce para tener una mirada del contexto y entonces poder anticipar. Si nosotras logramos saber que hay una mujer que está viviendo violencia con un hombre que ha sido denunciado previamente de violencia por otras mujeres, entonces eso nos permite evaluar el riesgo de diferente manera que si lo tomamos como un caso particular individual en el que una pareja violenta a su pareja, ¿no? O sea, esta cuestión, o sea, eso es lo que estamos pidiendo entonces a las autoridades. A veces parece como inútil, ¿no? Como, bueno, pues es que no podemos anticiparnos, pero sí hay algunas cosas que podemos anticipar. Un hombre que tuvo 3 esposas y las 3 se suicidaron, por lo menos nos dice como que algo tendríamos que estar observando más, a ver cómo se suicidaron, esas mujeres tenían otras denuncias, la familia qué dice, con qué sensación se quedó, porque las familias siempre experimentan esto, ¿no? Conocen al tipo y saben que pues al final luego se volvió a casar o estableció otra, o ya tenía otra relación y entonces ese tipo de cosas son las que se tienen que considerar en ese análisis del contexto, porque no vamos a poder entender esta violencia si no revisamos eso, ¿no? Y no podemos tener, o sea, como muchas veces se pide, como las pruebas, ¿no? Los pelos de la burra, a ver, ¿cómo puedes demostrar? Bueno, pues abriendo la mirada, no atendiendo solamente al caso particular. Y obviamente eso también implica un trabajo de toda la sociedad y del resto de las personas que estamos acompañando estos casos para poder sumar como esta información, ¿no? Muchas veces las familias de víctimas de feminicidio dicen, ay, sí, ya nos había dicho, ¿no? Ah, sí, sí notamos que él tenía una actitud así, o los niños y las niñas, los hijos y las hijas también estaban con temor, pero todas estas informaciones son significativas después de que se da el hecho de violencia, ¿no? Después de que se da el atentado mortal. Entonces, lo que decimos es, bueno, esa información hay que recuperarla como valiosa. ¿Qué nos impide recuperarla como valiosa? La cultura, ¿no? Porque entonces, bueno, yo por lo menos soy de una generación en la que tú acudías al Ministerio Público a denunciar la violencia y entonces te decían, a ver, señora, pero ¿usted qué hizo? Sí le preparó la comida, a ver, la casa está limpia, a ver, es que también usted le hace enojar, a ver, revise bien, ¿no? Entonces estamos o acudías con la mamá y le decías, oye, ya no lo aguanto. No, hijita, ¿cómo crees? Este es tu cruz, tú te casaste con él y pues los hombres así son, ¿no? Entonces es difícil que las personas puedan darle la lectura adecuada si no empezamos a sensibilizarnos y a educarnos para hacer intolerantes estas situaciones de violencia. Los niños y las niñas pueden decirlo, la familia, el entorno puede informarlo, los amigos de la persona pueden decirlo también, en el trabajo se va a expresar, se puede observar si una mujer está deprimida cuando viene a trabajar, cuando viene sin arreglarse, cuando viene y no tiene iniciativa, cuando no cumple con su tarea, cuando llega tarde, todos esos son indicios y deben ser importantes, debe ser importante que las personas los ubiquen y les llame la atención, no que lo dejen pasar como, ay, estará en sus días de seguro, déjenla, no le hagan caso, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que empezar a formar y obviamente, entonces son como, yo diría como esas dos vías, ¿no? Una, la gente, la población en general, y otra, las autoridades, que también tienen una responsabilidad grande en que esto siga siendo un problema para las mujeres del estado de Jalisco. Aunado a este análisis de contexto que comenta Pati, yo creo que es necesario que la sensibilidad de cada uno de los personajes que estén trabajando en
cada una de las dependencias en donde se acerca una mujer que está viviendo una situación así, que pueda tener los lentes del género, los lentes de la sensibilidad de una mujer que está pidiendo auxilio, que no está en su totalidad entera, que está desquebrajada, que está en una urgencia en donde nosotros tenemos que estar interviniendo. Lamentablemente, a lo que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos, en cada una de las dependencias a donde nos acercamos, en este caso la Secretaría de Igualdad, la Fiscalía, los propios centros de salud o la Cruz Verde, que es donde de repente tienes que ir a levantar el parte de lesiones y que hay este tipo de juicios como los que comenta Patti, ¿no? En donde lejos de ayudar estás emitiendo un juicio de valor, estás juzgando el actuar de la mujer y además estás diciendo que no está haciendo bien las cosas. Entonces, la competencia de todo servidor público es ayudar, facilitar a la víctima para que la condición administrativa en términos del acceso a la justicia sea verdaderamente objetiva, sea congruente, conducente a lo que la ley establece y que es nuestra obligación realizar acciones contundentes en ese sentido. El que de repente medio se haga en una dependencia y en otra dependencia esté nula y en otra ni siquiera haya llegado el expediente completo, por supuesto que nos habla de una negligencia, de una falta de responsabilidad del servidor público y además de una revictimización a la que está sujeta la víctima. Entonces, necesitamos urgentemente que todas las dependencias del Estado y las instancias municipales de competencia realicen bien su trabajo. Y es la dependencia con cada una de las personas que forman parte de la dependencia. Así sea la secretaria que está en la entrada y que está recibiendo a la mujer, o inclusive el Ministerio Público, la jueza o el juez, ¿no? Y que de repente son ahorita los más los que están en el ojo del huracán en este momento, ¿no? Ministerios públicos y jueces, que son los que dictaminan hasta cierto punto las sentencias. Entonces, esa es la parte de la sensibilidad del servidor público. Y por otro lado, algo que en un principio señalaba Patti, también sobre la base de datos de las mujeres que vivimos una situación de violencia. Es muy triste que hasta ahorita aún no haya una integración, una base de datos, una plataforma única en donde se integren todos los casos de violencia de las mujeres que viven violencia y que además esta información sea compartida con las distintas dependencias. ¿Qué nos hace falta? Voluntad y disposición por parte de estas para que la plataforma esté en funcionamiento. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Esto qué nos permite? Nos permite evitar la revictimización de la mujer, porque evitas a que la mujer acuda a las 4 dependencias a donde tenga que ir, tenga que repetir la misma historia y tenga que revivir el mismo dolor, o inclusive los hijos, que a veces los niños tienen que repetir una y otra vez la historia dolorosa que le provocó vivir que su padre estaba lastimando a su madre físicamente o verbalmente, ¿no? Entonces, necesitamos urgentemente que esta plataforma pueda ser activada y pueda estar en funcionamiento. ¿Sí? Estos dos puntos me parece que van como de la mano en este asunto cultural y el análisis de contexto que obligatoriamente estamos involucrados, tanto servidores públicos como sociedad en general. Sí, perdón, adelante.
Adelante. Creo que esta parte que toca Araceli es fundamental, porque a veces se atribuye como una actitud negligente al funcionario que ya está como en contacto directo con la víctima, ¿no? Uh-huh. Pero yo diría que esto también tiene que ver, o sea, sí subrayaría que tiene que ver con este posicionamiento político de las autoridades todavía de niveles más arriba. Porque entonces el funcionario dice, no sé cómo hacerlo, pues me dieron un taller y pues aquí como que creo que quiere decir esto, ¿no? Pero la carga de trabajo, la rutina, el horario, etcétera, todo esto pues va desgastando a la persona, pero si además lo que escucha es un discurso del jefe, del superior del jefe, del de más arriba, de, no se preocupen, esto no es un problema, no, aquí todo está perfectamente, bueno, pues entonces todo el mundo afloja, ¿no? Baja, y obviamente el peso de la cultura es tal que sí resulta muy complicado mantenerte como en la línea, ¿no? O sea, después de que atiendes 300 mujeres, pues ya como que, ¿no? O sea, como, dices, pues ya como que aquí el dolor de la espalda me empieza a picar y digo, ya mejor váyase, ¿no? O sea, sí, a ver, de seguro quiere denunciar, ¿verdad que no? Es que en realidad usted quiere que lo metan a la cárcel, no sabe que esto podría ser muy delicado para su vida y ya la mujer dice, bueno, pues sí, tienes razón, no soy tan mala, no quiero que lo metan a la cárcel, ¿no? Pero es el cansancio, es esta falta, obviamente, de fortaleza en la cuestión de la sensibilización y la capacitación, pero también es el mensaje que manda la autoridad cuando dice, no, eso no es un problema, no, aquí nosotros lo estamos haciendo muy bien, no, es que aquí no pasa nada, porque entonces ese esfuerzo que está haciendo este funcionario menor, que tiene directamente un contacto con la usuaria, no se ve recompensado, no se ve reconocido, no tiene no implica esta satisfacción de ese deber cumplido, y entonces pues todo el mundo afloja, ¿no? O sea, creo que sí necesitamos revisar arriba y revisar abajo, o sea, sí se necesita la capacitación, pero también se necesita una voluntad política que diga, no, sí, tenemos que seguir, a ver, qué bueno que tú lo estás haciendo, qué mal el que no lo está haciendo, o sea, esa parte, y yo creo que eso sí nos ha hecho mucha falta y nos ha hecho mucho daño en la atención en particular a las mujeres. Y es lo que termina perjudicándonos, que no haya una atención debida dentro de cada una de las instancias, y más hablando cuando, como dicen, con mucho esfuerzo, con valor, llevando hasta a sus hijos directamente o hijas al centro de justicia y llegar a denunciar, y como dicen, no, ya no te metas en tantos problemas, a ver, pero nada más a lo mejor te empujó, a lo mejor fue sin querer. Yo creo que no, hay que tener muy en claro que ninguna violencia se debe de permitir, por más pequeña que la quieran ver. Todas son importantes, pero no soltar, como bien lo dicen, no hay que soltar, y esto se trata de voluntad política, sí, claro, porque dentro de lo que corresponde a las leyes lo seguimos haciendo y seguimos legislando en el tema, pero a veces les digo, ¿de qué sirven tantas leyes si no se llevan a cabo? ¿De qué sirve tanta letra muerta? Lo tenemos que ver visibilizado desde la atención, porque decimos capacitación, y ya traemos mucho esa palabra, pero decimos, ¿y dónde se ve reflejada? Si a la hora de la hora llega el cansancio. Hemos pedido también que se le incremente el personal al centro de justicia. Es inhumano a veces hasta para las mismas personas que están atendiendo el atender a más de 300 mujeres diarias. Entonces queremos una atención de 10 porque están viviendo una situación muy lamentable. Entonces, bueno, vemos que por un lado es esta parte cultural que tiene que ver no solo con que las mujeres se atrevan a denunciar, claro. Tiene que ver también con la atención, que tiene que haber una capacitación desde los altos niveles hasta el final, y pues esperemos que estos puntos vayan generando protocolos. Vamos a hacer otra pequeña pausa, vamos a regresar con el último bloque para platicar ahora sí ya de la iniciativa que presentó la diputada Sofía para tipificar el suicidio feminicida en el Código Penal. Regresamos.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. ¿Qué tal? Estamos de regreso nuevamente en este programa Legislando con Rostro de Mujer. En mayo de este año, la diputada Sofía Berenice García Mosqueda presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de Jalisco para tipificar como un delito penal el suicidio feminicida. Esto provocaría que aquellos hombres que inducen a una mujer a suicidarse, a quitarse la vida, sean castigados. Ya platicábamos hace un momento que, bueno, no es nomás el quitarse la vida, que tiene que ver con muchos factores, que tiene que verse desde una perspectiva más amplia. Y entonces en este bloque pues vamos a platicar un poquito, diputada, si nos puedes platicar en qué consiste el tipo penal, cuáles serían las sanciones, qué características debería de tener. Desde el tipo penal estamos hablando de que en el código existe, por supuesto, un artículo en el 224, nosotros lo que está solicitando una servidora es el 224 bis, donde estamos dejando muy claro que el suicidio feminicida viene a ser cuando un hombre o la pareja induce a una mujer a suicidarse. Como lo comentamos anteriormente, tenemos muy claro cuando es feminicidio, es cuando a una mujer por razones de género y por el hecho de ser mujer, la asesinan. Entonces, ahora estamos hablando de algo todavía más sensible porque estamos diciendo que quien es el asesino, quien es el feminicida, no se mancha las manos. Por eso estamos ahora tipificando el suicidio feminicida. ¿Cómo es posible que alguien psicológicamente, a golpes, amenazas, acotándote tu espacio, haciéndote sentir que tú eres la culpable, haciéndote sentir menos, pues te lleve a que te suicides? Como comentaba el caso muy claro anteriormente, Pati, ¿cómo no analizar que un hombre que se ha casado 3 veces y las 3 mujeres con las que ha compartido su vida y se ha casado, se han suicidado? Entonces, eso es lo que queremos llegar a que sea una pena, por supuesto. Estamos hablando de cárcel porque estamos dejando las mismas sentencias o penalidades cuando estamos hablando de que es feminicidio. Porque aunque no se manchó las manos, logró su cometido de que la mujer dejará de existir, dejará de estar con sus hijos, dejará de seguir cumpliendo sus sueños y termina siendo un feminicidio. Entonces sí estamos hablando de penas de 60 hasta 70 años en prisión por lograr este cometido sin mancharse las manos, que eso es lo que todavía nos duele más, que es algo que, como bien lo comenta Araceli, se ha venido también desde acuerdos internacionales, que si queremos realmente eliminar y erradicar todo tipo de violencias hacia las mujeres, pues esta es una de ellas, que la tenemos que visibilizar, que por medio de este programa, que es de ustedes, por supuesto, que es Legislando con Rostro de Mujer, es ponernos esos lentes de la perspectiva de género, esos lentes de qué sucede desde la mirada de una mujer. Entonces, no queremos que quede impune y por eso pues seguiré, por supuesto, presentando iniciativas y coadyuvando en conjunto con grandes colaboradoras como lo son la doctora Patti y la maestra Araceli, para hacer visible todos estos lamentables problemas que aquejan a nuestra sociedad. De 60 a 70 años de prisión. ¿Creen que este nuevo tipo penal, que el que se pueda castigar a los hombres por inducir a su pareja o a su esposa al suicidio, realmente inhiba
a los hombres a seguir hostigándolas, que esto logre hacer que disminuyan las tasas de violencia? Yo creo que lo que va a inhibir verdaderamente a los agresores en todo tipo de violencias, incluyendo esto, es que en la ejecución se vea claramente la aplicación de la ley. Ahí es donde realmente la inhibición pueda estar evidenciada. Que existan sentencias justas. La sentencia justa, pero además que la aplicación se dé, porque puedes tener toda la documentación necesaria para la sentencia, pero luego se revoca por cualquier circunstancia. Entonces, aquí lo importante es que el acceso a la justicia de las mujeres se vea reflejada en la acción ejecutiva que está referida en la ley. Hasta entonces, la inhibición se va a ver reflejada, es mi opinión. Sí, y creo que son varios elementos, es decir, para una cuestión como esta, que tiene un trasfondo cultural, diríamos que una sanción ante un delito pues sería uno de los elementos, ¿no? O sea, como esta impunidad en la que nos encontramos ahora es lo que ha generado que estos delitos se vayan incrementando, ¿no? La impunidad, bueno, por ejemplo, hay una sentencia, hay una investigación, ya como si es culpable, pero nomás no lo han detenido. Entonces, pues nos ganamos lo mismo, ¿no? O sea, entonces es por eso creo que es a lo que se refiere Araceli, como, bueno, todos esos elementos y darle la importancia que tiene. A veces se piensa que qué va a pasar si detienen a todos los feminicidas o detienen a todos los hombres violentos, ¿no? Pues las cárceles van a estar llenas, pero va a ser en un primer momento. Cuando entonces el mensaje que está mandando la autoridad es que no va a dejar pasar estos sucesos, ¿no? O sea, no va a dejar pasar, como si no hubiera sucedido nada, como si la mujer no tuviera importancia, no lo deja pasar, sino lo va a atender, lo va a sancionar. Entonces, pues entonces se inhibe y obviamente el resto de trabajo de prevención y de transformación de la cultura se tiene que seguir haciendo. Es decir, no se va a resolver solo con que haya una penalidad, ¿no? O un delito y ya una tipificación y una sanción, sino se tiene que seguir trabajando en la cuestión de prevención y en la cuestión de difusión, de sensibilización para este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, la violencia contra las mujeres no es admisible bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ni el feminicidio, el suicidio feminicida, ni el hostigamiento, el acoso, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia de pareja, los celos, o sea, todo eso es de lo que estamos hablando, va en el mismo paquete y se tiene que atender por igual, ¿no? Entonces creo que sí es importante hablar de la labor como Estado, ¿no? O sea, el Estado y bueno, obviamente la población que tiene una responsabilidad, pero el Estado que va marcando una pauta, ¿no? Con las sanciones y con los castigos, pero también con los programas de prevención. Claro. ¿Hay algún dato de si hubo una disminución cuando se crea el tipo penal del feminicidio, que antes no existía? ¿Sí disminuyó la violencia? ¿Hay casos de feminicidas ya sentenciados? Sí hay casos de algunos hombres que han sido detenidos y vinculados como al proceso, pero yo pensaría que no se ha aplicado como tal el protocolo, ¿no? Y entonces se sigue diciendo por parte del gobierno, no, pues este mes no hubo feminicidios, cuando estás viendo, mujeres que han sido asesinadas por razones de género, pues en diversos momentos, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa es que no podemos ver resultados si no hay una aplicación efectiva de los delitos, ¿no? Y como dices, tiene que ser también estructural, o sea, no podemos nada más decir, como bien lo comentan, el decir ya lo tipificamos y entonces por eso ya se va a inhibir o ya no va a existir. Anteriormente no estaba tipificado el feminicidio, entonces todos los marcaban como homicidios, cuando realmente se tenían que tipificar que eran feminicidios, que eran por razones de género. ¿Qué es lo que nos conlleva el tipificar, el aplicar políticas públicas muy exactas y sobre todo las sanciones que deben de conllevar? Estamos hablando también no nada más de decir las estadísticas, ¿no? Porque de repente se escucha muy frío, ¿no? No, pues estamos hablando de si subieron las estadísticas. Como no existía anteriormente, pues por supuesto vas a ver un registro de un incremento de los feminicidios, que ahora, después de que se tipificó, que estamos hablando, si mal no recuerdo, 2013 o 2013, entre 2013
13, 14 fue cuando se tipifica, entonces es cuando empiezas a ver, ahora sí los indicadores de los feminicidios, pero es ahora también cuando empiezas a ver las alertas de violencia de género que se tienen que aplicar estructuralmente en todas las instituciones del Estado para poder realmente erradicar y prevenir la violencia en contra de las mujeres. Pero ahora, ¿qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva? Lo platicábamos ahorita en el corte, desde la denuncia, el no permitirlo, en que no normalicemos las violencias, en que desde la educación que se da de hombre y de mujer a los hijos e hijas, sea de igualdad, les digo, de meter esa semillita de igualdad en cada una de las cabecitas de nuestras niñas y niños, de no se permite la violencia, porque hay patrones a veces que hasta se repiten, de al ver que mi mamá la golpea, entonces era normal, y yo cuando ya llega a ser un hombre, pues él se casa y él igual trata a su pareja. Entonces hay muchas maneras de poder decir cómo el prevenirla, pero sí decir no permitirla, no dejar de visibilizarla. Por eso el platicar ahorita de cuándo se tipificó el feminicidio, de decir ahora el intento de ahora queremos tipificar el suicidio feminicida. Entonces todo esto son pequeños grandes avances, pero los tenemos que visibilizar para así poder ir previniendo y erradicando la violencia. No podemos permitir y normalizarla, como bien lo dicen, no, pues es tu cruz, ya te tocaba ese marido, entonces pues así son los hombres. Entonces está bien si no tienes que ir de viaje, tienes que cuidar a tus hijos, o sea, entonces nada más son tus hijos, no son de él, o sea, no hay, desde el hecho de decir una paternidad responsable, ¿no? Estamos entonces siempre cargando todo a las mujeres, es tu responsabilidad, si no es también en la escuela, es tu responsabilidad, si tu marido toma de seguro, es que tú no lo atiendes, entonces le das motivos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden platicar, que en este espacio es lo importante de decirlo, de visibilizarlo, de que existe y que no lo tenemos que permitir. Entonces, lamentablemente sí, no han bajado los índices, al contrario, han ido a la alza. ¿Qué es lo que queremos? Justicia. El acceso a la justicia es muy importante. Es como, lamentablemente, como cuando dices en Estados Unidos, no, ni te cruzas la calle si no es por las rayitas peatonales porque te van a multar, ¿no? No agarras el carril donde es el carpool nada más cuando van más de 2 personas. Y aquí dices, ay, es México, no pasa nada. No, tenemos que empezar en esa cultura de claro que sí pasa, y para eso se necesita de la sociedad y se necesita desde el gobierno que apliquen mano dura a los funcionarios públicos que también no hacen su trabajo. Entonces, desde ahí tenemos que ir cambiando y decir, si yo cometo un feminicidio, no me voy a escapar de la justicia. Eso es lo que queremos. Yo creo que las mujeres tenemos que alzar la voz, pero en conjunto con los hombres. Ha habido, por supuesto, hombres que se suman a la causa, hay grupos de nuevas masculinidades que se suman. Entonces, este es un problema que nos aqueja a toda la sociedad. Cuando afectan a una mujer y cuando matan y asesinan a una mujer, afectan a la sociedad y afectan a la familia. Entonces, es un problema de todas y de todos, que tenemos que ir de la mano en conjunto desde la denuncia, la atención, lo que hacemos desde el legislativo y lo que se hace desde el gobierno ejecutivo para poder realmente ir transformando un poquito toda esta lamentable violencia que vivimos día con día. El trabajo acertadamente lo dices, diputada, el trabajo de la corresponsabilidad entre la sociedad y el Estado es necesariamente ir de la mano. No podemos hablar, no puedo yo como Estado exigirle a la sociedad que realice, que cumpla con estas reglas cuando desde dentro, donde yo soy el principal o la principal persona que está haciendo corrupción internamente, ¿no? Entonces, la congruencia desde la corresponsabilidad debe de mirarse de principio a fin. Y por otro lado, creo que llevamos décadas trabajando en procesos formativos de educación para prevenir las violencias que vivimos las mujeres.
Sin embargo, en efecto, la prevención no podemos bajar la guardia en la prevención. Necesitamos continuar en este ejercicio de proceso educativo y formativo, porque es eso, educativo y formativo. Y que lo que nos hace falta profundamente es el acceso a la justicia. Urgentemente necesitamos la implementación, la creación de verdaderos protocolos de actuación para el acceso a la justicia y que estos se cumplan en cabal, punto a punto. Aún no se cuentan con protocolos consolidados para cada uno de estas situaciones, estas circunstancias, y que necesariamente debemos de incorporarnos a esta dinámica. El Estado está obligado, por supuesto, a crearlos, a aplicarlos, a llevarlos a cabo, y que esto pueda dar certeza a las mujeres que vivimos alguna situación de violencia para poder cumplir con este derecho que es innato de las mujeres, un derecho al acceso a la justicia. ¿Ha habido algún impacto desde que se dio la alerta de género? ¿Ha cambiado algo en la administración, en la agenda del gobierno? ¿Cuál ha sido el impacto de la alerta de género? Que dice Martín. No hay tanto. Hay que preguntarle al gobierno. Yo creo que sí, por supuesto que el gobierno lo comentara, porque al momento no hemos visto los resultados que quisiéramos. Ahorita han sido muchas acciones después de, como bien lo comentaste, el lamentable feminicidio de Vanessa Gaitán. Entonces sucede un jueves, 25 de abril, entonces el lunes hacemos reuniones con los comisarios de zona metropolitana para empezar a capacitar a los policías, para decirles cómo tienen que atender. Entonces sí hay impactos, pero se necesita sobre todo el plan emergente, que de hecho ya solicitó desde la CONAVIM, y una servidora también lo está solicitando, porque desde que ingresaron se tienen 6 meses. Si no se tiene un plan emergente para atender la alerta de violencia de género, estamos haciendo acciones aisladas. No puedo decir, por supuesto, que no han hecho nada, no. Pero las acciones que se realizan tienen que ir en un conjunto. El que se tenga una base de datos completa, el que se tenga capacitados perfectamente con perspectiva de género a los MPs, el que los jueces también tengan esta perspectiva de género, el que desde el gobierno del Estado se manejen protocolos para poder hasta medir el nivel de riesgo en las órdenes de protección de lo que vive cada una, irnos a los sistemas de monitoreo, como lo he dicho, desde un brazalete para poder regular al agresor. Entonces, yo creo que sí hay muchas acciones que se pueden implementar, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Todavía falta mucho, pues sí, es un tema que nos va a dar para muchos programas todavía, desafortunadamente, y pues muchas acciones por tomar desde el legislativo. Pues se nos acabó el tiempo, ojalá y podamos seguir platicando en otra ocasión. Muchas gracias a todos por haber sintonizado este programa y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.